¿Sabías que existe un profeta en la Biblia cuyo poder era tan extraordinario que incluso después de muerto siguió resucitando personas? Eliseo no solo realizó el doble de milagros que su maestro Elías, sino que su misma sepultura se convirtió en fuente de vida eterna. Esta historia revela uno de los misterios más profundos de las Escrituras: cómo Dios puede usar a sus siervos fieles más allá de la muerte física. En los libros de Reyes descubrimos que Eliseo representa la continuidad del poder divino y prefigura la resurrección que vendría en Cristo. Su vida demuestra que cuando alguien se consagra completamente a Dios, su legado trasciende la tumba. Prepárate para conocer al profeta que cambió la historia de Israel y cuya unción permanece como testimonio eterno del poder sobrenatural de Jehová. Era un día como cualquier otro en los campos de Abel-Meholá. El sol brillaba intensamente sobre la tierra fértil y el aire se llenaba del sonido rítmico del arado cortando la tierra. Eliseo se encontraba trabajando duro, guiando 12 yuntas de bueyes mientras araba los extensos campos de su familia. El sudor corría por su frente bronceada y sus manos callosas sujetaban firmemente el arado de madera. Era un hombre trabajador, alguien que conocía el valor del esfuerzo y la dedicación desde muy joven. Su familia era próspera, pues tener 12 yuntas de bueyes significaba una gran riqueza en aquella época. Eliseo tenía todo lo que un joven podía desear: seguridad económica, un futuro prometedor en los negocios familiares y el respeto de toda la comunidad. Pero ese día normal se convertiría en el más importante de su vida. De repente, vio acercarse a un hombre extraño por el sendero polvoriento. Llevaba ropas sencillas, pero había algo especial en su manera de caminar. Era Elías, el famoso profeta de Dios que todos conocían en Israel. Sus hazañas eran legendarias. Había enfrentado a los profetas de Baal, había hecho caer fuego del cielo y había cerrado los cielos por 3 años. Sin decir una sola palabra, sin explicaciones ni preámbulos, Elías se acercó directamente a Eliseo. En un gesto que parecía simple, pero que estaba cargado de un significado profundo, según nos relata Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Aquel gesto cambió todo en un instante. El manto del profeta sobre sus hombros no era solo una prenda de vestir, era una señal divina, un llamado que venía directamente del trono del cielo. En ese momento, bajo el peso de aquella tela sagrada, Eliseo supo que su vida de agricultor había terminado para siempre y que algo mucho más grande y eterno lo esperaba. Cuando Elías echó su manto sobre él, algo poderoso se despertó en el corazón de Eliseo. No hubo dudas. No hubo vacilación, no hubo miedo por lo que pudiera venir. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, como si toda su vida hubiera estado preparándose para este momento único. Dejó los bueyes donde estaban, abandonó el arado en medio del surco y corrió tras el profeta. Sus pies descalzos levantaban pequeñas nubes de polvo mientras corría por el campo. Su corazón latía fuerte porque entendía perfectamente que este era un momento que no se repetiría jamás en su vida. Le dijo a Elías que lo dejara despedirse de sus padres, una petición natural y comprensible. Como nos cuenta Primera de Reyes capítulo 19, versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo: «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». La respuesta de Elías era una prueba. No era una orden, sino una invitación a reflexionar sobre la decisión que estaba tomando. Elías no quería que nadie lo siguiera por impulso o por emoción del momento. Quería que fuera una decisión meditada, firme y definitiva. Eliseo regresó a su casa, pero no para quedarse ni para reconsiderar su decisión. Había tomado la determinación más importante de su vida y nada lo haría cambiar de opinión. Su regreso tenía un propósito muy específico: cerrar definitivamente el capítulo de su vida anterior. Tomó los mismos bueyes con los que había estado trabajando momentos antes y los sacrificó todos. Después, según el versículo 21,
Y volviendo, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. La imagen era poderosa y simbólica. Quemó su arado de madera para hacer fuego y cocinar la carne de los bueyes. No guardó nada para después, no se reservó una salida de emergencia. Ofreció un gran banquete a toda su familia, vecinos y trabajadores. Era su manera de decir adiós definitivamente a su vida pasada. No había vuelta atrás. Su decisión estaba tomada y sellada para toda la eternidad. Desde ese día memorable, Eliseo se convirtió en la sombra fiel de Elías. No era simplemente un seguidor más entre la multitud, sino su servidor personal, su discípulo más cercano, casi como un hijo adoptivo. Cada amanecer traía nuevas lecciones y cada atardecer terminaba con una comprensión más profunda de los caminos misteriosos de Dios. Durante estos años intensos de preparación, Eliseo vio cosas que la mayoría de los mortales solo podrían imaginar en sus sueños más fantásticos. Presenció de primera mano cuando Elías desafió a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo y vio caer fuego del cielo que consumió no solo el sacrificio, sino también las piedras y el agua que rodeaba el altar. Estuvo presente cuando su maestro se postró en tierra y oró con fervor hasta que las nubes oscuras cubrieron el cielo y la lluvia torrencial volvió a caer sobre la tierra de Israel después de 3 largos años de sequía devastadora. Vio el poder de la oración de un hombre justo y aprendió que los cielos obedecen a quienes conocen el corazón de Dios. Pero Eliseo no era solo un espectador pasivo de estos eventos sobrenaturales. Servía a Elías en todo lo que necesitaba con una dedicación total y gozosa. Le preparaba la comida cada día, cuidaba meticulosamente de sus pertenencias y lo acompañaba sin quejarse en cada viaje largo y difícil por los senderos polvorientos de Israel. Era como un aprendiz dedicado que aprende el oficio más importante del mundo de las manos del maestro más experimentado. Pero en este caso, el oficio no era carpintería ni agricultura, sino algo infinitamente más significativo: ser profeta del Dios Altísimo, ser portavoz del cielo en la tierra. Estos años fueron absolutamente fundamentales para formar el carácter inquebrantable de Eliseo. Aprendió la paciencia en los momentos de espera, la obediencia ciega en las instrucciones más difíciles de entender, y sobre todo, desarrolló una fe sólida como una roca. Vio de cerca cómo Dios actuaba poderosamente a través de su siervo fiel y se preparó día tras día para el momento en que él mismo tendría que caminar solo por los senderos del ministerio profético. Llegó finalmente el momento que Eliseo tanto temía en lo profundo de su corazón, pero que sabía que inevitablemente tenía que llegar. Dios le había revelado a Elías de manera clara y definitiva que era hora de partir de este mundo terrenal, y el anciano profeta comenzó su último viaje, visitando cuidadosamente los lugares más importantes y significativos de su largo ministerio. Empezaron su recorrido de despedida en Gilgal, un lugar lleno de memoria y significado espiritual para el pueblo de Israel. Allí, con voz suave pero firme, Elías le dijo a su discípulo más querido que se quedara en ese lugar porque él tenía que continuar su camino hasta Betel. Era una prueba sutil de la lealtad y determinación de Eliseo. Pero como nos cuenta Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 2, la respuesta de Eliseo fue inmediata y categórica: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». No había poder en la tierra, ni en el cielo, ni en el infierno que pudiera separarlo de su maestro en este momento tan crucial e importante de sus vidas. Llegaron juntos a Betel, la casa de Dios, donde Jacob había tenido su famoso sueño con la escalera que llegaba al cielo. Allí, los hijos de los profetas que vivían en esa ciudad se acercaron discretamente a Eliseo. Sus rostros estaban serios y preocupados cuando le preguntaron si sabía que Dios se llevaría a su maestro precisamente ese día. Eliseo les contestó con dolor en su voz que sí lo sabía perfectamente, pero les pidió con firmeza que guardaran silencio absoluto sobre el tema.
Su corazón estaba partido de tristeza, pero no quería que nada ni nadie interrumpiera o perturbara estos últimos momentos preciosos que podía compartir con Elías. De nuevo, con la misma ternura de antes, Elías le sugirió que se quedara en Betel porque él tenía que continuar su jornada hasta Jericó. Y de nuevo, según el versículo 4, la respuesta de Eliseo fue idéntica e inquebrantable. «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Su lealtad era como un diamante, pura, sólida e imposible de romper. El mismo patrón se repitió en Jericó. Los hijos de los profetas de esa ciudad también sabían lo que iba a suceder y también preguntaron a Eliseo si estaba consciente de la situación. Y una vez más, él confirmó que lo sabía, pero pidió silencio. Su determinación de acompañar a su maestro hasta el final era absoluta, sin importar lo que eso pudiera significar para su propio corazón. Cuando finalmente llegaron a las orillas del río Jordán, esas aguas históricas que habían visto tantos milagros a lo largo de los siglos, Elías sabía en su espíritu que ya no quedaba mucho tiempo en este mundo. Era el momento perfecto para las últimas palabras, para los consejos finales, para las bendiciones definitivas. Se dirigió a su discípulo fiel con una propuesta que resonó como música celestial en los oídos de Eliseo. Era como un último regalo divino, una oportunidad única e irrepetible de bendecir a quien había demostrado tanta fidelidad y dedicación durante todos estos años intensos de servicio. Como nos relata Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Era una oferta extraordinaria que venía directamente del corazón paternal de Elías hacia su hijo espiritual más querido. Eliseo pudo haber pedido cualquier cosa. Podía haber solicitado riquezas inmensas que lo convirtieran en el hombre más rico de Israel. Podía haber pedido fama y reconocimiento mundial que hiciera su nombre famoso por generaciones. Podía haber solicitado una vida fácil, cómoda y sin problemas ni dificultades. Pero su respuesta sorprendió profundamente hasta al mismo Elías, ese hombre que había visto y experimentado tantas cosas sobrenaturales. Según el mismo versículo, «Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». No quería oro ni plata, no quería poder político ni reconocimiento humano. Quería algo infinitamente más valioso, el doble del poder espiritual que tenía su maestro. Era una petición atrevida, casi imposible de conceder. Era como pedirle a Dios mismo que duplicara su unción y su poder. Elías, con sabiduría y honestidad, le respondió en el versículo 10: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no». La condición era clara y específica. Si Eliseo podía ver con sus propios ojos el momento exacto en que Elías fuera llevado al cielo, si sus ojos humanos podían presenciar ese evento sobrenatural, entonces recibiría exactamente lo que había pedido. Era una prueba de fe, de atención espiritual y de perseverancia hasta el final. Antes de que llegara el momento culminante y final de su tiempo juntos en la tierra, Elías quiso demostrarle una vez más a su querido discípulo el poder ilimitado e incomprensible de Dios. Estaban parados frente al río Jordán, esas mismas aguas sagradas que habían sido testigos de tantos momentos cruciales en la historia del pueblo elegido. Estas eran las aguas que los israelitas habían cruzado milagrosamente cuando Josué los guió para entrar a la tierra prometida después de 40 años vagando por el desierto. Estas corrientes habían visto la gloria de Dios manifestarse de maneras sobrenaturales a lo largo de los siglos. Elías tomó su manto, esa prenda sencilla pero poderosa que había estado sobre sus hombros durante tantos años de ministerio. Lo enrolló cuidadosamente en sus manos experimentadas y se acercó a la orilla del río. El agua corría con fuerza, llevando consigo ramas, hojas y todo lo que encontraba en su camino. Con fe absoluta y autoridad espiritual, como nos cuenta Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Tomó entonces el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas, y dijo: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?».
y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Pero en realidad, según el texto correcto, fue Elías quien golpeó las aguas primero. Golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Era exactamente el mismo tipo de milagro que había realizado Moisés en el Mar Rojo siglos atrás, y que Josué había experimentado en este mismo río cuando guió al pueblo hacia la conquista. Eliseo caminó junto a su maestro por el lecho completamente seco del río. Sus pies descalzos tocaban la tierra húmeda y firme, donde momentos antes había agua corriente y profunda. A ambos lados se alzaban como murallas las aguas cristalinas, mantenidas en su lugar por el poder sobrenatural del Altísimo. Era un momento absolutamente sobrenatural que llenó el corazón de Eliseo de asombro reverente y adoración profunda. Sus ojos brillaban de emoción y gratitud mientras contemplaba este recordatorio viviente del poder increíble e ilimitado de su Dios. Este milagro extraordinario no era solo una demostración impresionante de poder divino para impresionar o entretener. Era una lección práctica y necesaria para Eliseo, una preparación específica para lo que vendría después. Muy pronto, él tendría que realizar milagros similares, y necesitaba ver con sus propios ojos que absolutamente nada era imposible para el Dios de Israel cuando sus siervos caminan en obediencia y fe. Del otro lado del río, mientras caminaban tranquilamente y conversaban sobre las cosas profundas de Dios, como habían hecho tantas veces durante años, sucedió algo que ningún ser humano había presenciado jamás en toda la historia de la humanidad. El cielo mismo se abrió de una manera extraordinaria y gloriosa. La atmósfera cambió completamente. El aire se llenó de una presencia sobrenatural que hizo que cada fibra del ser de Eliseo se estremeciera de reverencia y asombro. Apareció algo tan majestuoso y glorioso que le quitó completamente el aliento y lo dejó paralizado de admiración. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, nos describe este momento único e irrepetible en la historia. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio absolutamente todo con una claridad perfecta. Sus ojos mortales estaban fijos en la escena más increíble, más gloriosa y más sobrenatural que cualquier persona pudiera imaginar en sus sueños más fantásticos. Un carro hecho completamente de fuego puro y brillante, tirado por caballos majestuosos, también hechos enteramente de fuego celestial, descendió directamente del trono de Dios. Era como si los ángeles más poderosos y gloriosos del cielo hubieran venido personalmente a buscar a este siervo fiel que había dedicado toda su vida al servicio del Altísimo. La gloria y el poder que emanaban de esta visión eran indescriptibles, más allá de toda comprensión humana. En medio del torbellino poderoso que se formó alrededor de esta manifestación celestial, Elías fue levantado suavemente hacia el cielo, hacia la presencia misma de Dios. Su cuerpo mortal fue transformado y glorificado mientras ascendía hacia las alturas eternas. Eliseo, presenciando la partida de su padre espiritual, gritó con toda la fuerza de sus pulmones y con todo el dolor de su corazón, según el versículo 12, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Era un grito de dolor, de admiración, de despedida y de reconocimiento del valor incalculable que había tenido Elías para la nación de Israel. Su maestro, su mentor, su padre espiritual, se iba para siempre de este mundo. Pero en ese momento de dolor profundo e indescriptible, también se cumplía perfectamente la condición que había establecido Elías. Eliseo había visto con sus propios ojos el momento exacto de la partida gloriosa de su maestro hacia la presencia eterna de Dios. Cuando Elías desapareció completamente en la gloria celestial y el cielo volvió a su apariencia normal, algo muy importante y significativo cayó suavemente a los pies de Eliseo. Era el manto del profeta, la misma prenda sagrada que años atrás había cambiado completamente su vida cuando fue puesta sobre sus hombros jóvenes en los campos de Abel Meholá. Ahora este manto le pertenecía por completo, por derecho divino y por herencia espiritual.
Eliseo lo recogió con manos temblorosas, no por miedo, sino por la emoción abrumadora del momento. Entendía perfectamente el significado profundo de lo que estaba sucediendo. Según la costumbre de luto de su época, se rasgó sus propios vestidos en señal de dolor profundo por la partida de su maestro amado. Su corazón estaba partido, pero al mismo tiempo sabía que tenía una misión sagrada que cumplir, un llamado divino que no podía postergar ni ignorar. Regresó con pasos decididos al río Jordán, el mismo que habían cruzado juntos momentos antes en una demostración gloriosa del poder de Dios. Ahora estaba solo, pero no realmente solo, porque llevaba consigo la unción y el poder que había pedido. Tomó firmemente el manto de Elías en sus manos, se acercó a la orilla del agua que corría con normalidad y con fe absoluta en el Dios de su maestro, como nos relata Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 14. Tomó entonces el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. El milagro se repitió exactamente igual que antes. Las aguas del Jordán obedecieron la voz del nuevo profeta y se dividieron perfectamente, creando un camino seco en medio del río. Eliseo cruzó las aguas divididas con paso firme y corazón confiado. Ya no era más el discípulo obediente y silencioso. Ya no era el joven agricultor de Abel Meolá. Ahora era el profeta Eliseo, ungido por Dios mismo y confirmado por el milagro. Los 50 hijos de los profetas que habían estado observando todo desde la distancia respetuosa de Jericó, lo vieron claramente. Cuando presenciaron este milagro poderoso, según el versículo 15, su reacción fue inmediata y unánime. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él en tierra. El llamado profético de Eliseo había sido confirmado de la manera más clara y poderosa posible. El espíritu de Elías, multiplicado por 2 según su petición, ahora reposaba sobre él. Su ministerio como profeta de Israel había comenzado oficialmente. Después de haber sido reconocido oficialmente como profeta por los hijos de los profetas, Eliseo comenzó a caminar por las ciudades de Israel ejerciendo su nuevo ministerio. Su primera parada importante fue Jericó, una ciudad hermosa pero con un problema grave que afectaba la vida de todos sus habitantes. Los hombres más importantes de la ciudad se acercaron a Eliseo con rostros preocupados y corazones angustiados. Habían escuchado sobre los milagros que había hecho y sobre el poder que había heredado de Elías. Tenían una esperanza ardiente de que este nuevo profeta pudiera ayudarlos con la crisis que enfrentaban día tras día. Le explicaron su situación desesperante con palabras llenas de dolor y frustración. Como nos cuenta Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Y los varones de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el asiento de esta ciudad. Es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. La ciudad de Jericó era realmente hermosa para vivir. Estaba ubicada en un lugar privilegiado, con un clima agradable y una posición geográfica excelente para el comercio y la agricultura. Las casas eran cómodas, las calles estaban bien trazadas y el paisaje alrededor era magnífico. Pero había un problema terrible que arruinaba toda esta belleza natural. El agua que brotaba del manantial principal de la ciudad estaba contaminada, tenía un sabor horrible y era peligrosa para la salud. Cuando la gente la bebía, se enfermaba gravemente. Cuando la usaban para regar los cultivos, las plantas se marchitaban y morían. Esta agua mala había convertido la tierra fértil en terreno estéril e inútil. Los campos que antes producían abundantes cosechas ahora no daban ni siquiera pequeños frutos. Los árboles se secaban, las flores no florecían y toda la agricultura de la región estaba en peligro total de desaparecer. Las mujeres embarazadas que bebían esta agua perdían a sus bebés. Los niños pequeños se enfermaban constantemente. Los animales domésticos también sufrían las consecuencias de esta contaminación misteriosa.
Era una tragedia que afectaba cada aspecto de la vida en Jericó. Los habitantes habían intentado todo lo que estaba a su alcance para solucionar este problema. Habían cavado nuevos pozos, habían traído agua de lugares lejanos, habían consultado a médicos y sabios de otras ciudades. Pero nada funcionaba. El manantial seguía produciendo agua mala que mataba todo lo que tocaba. Era por eso que ahora se acercaban a Eliseo con tanta esperanza y desesperación al mismo tiempo. Habían agotado todas las soluciones humanas y necesitaban urgentemente una intervención divina que solo un verdadero profeta de Dios podía proporcionarles. Eliseo escuchó con atención y compasión la súplica desesperada de los habitantes de Jericó. Sus ojos reflejaban el amor de Dios por las personas que sufrían y su corazón se movió de misericordia al ver la angustia real de esta gente. No era un problema pequeño o superficial, sino una crisis que amenazaba la supervivencia misma de toda la comunidad. El profeta sabía exactamente qué hacer. No necesitó orar largo tiempo ni pedir consejos a otros. El Espíritu de Dios que reposaba sobre él le dio una instrucción clara y específica para resolver esta situación aparentemente imposible. Con voz firme pero amable, Eliseo les dio una orden que parecía extraña y sencilla al mismo tiempo. Como nos relata Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 20. Entonces él dijo: «Traedme una vasija nueva y poned en ella sal». Y se la trajeron. La petición era muy específica y tenía un significado profundo. Tenía que ser una vasija completamente nueva, que nunca hubiera sido usada para nada. No podía ser cualquier recipiente viejo o usado. La pureza del objeto era importante para lo que Dios quería hacer a través de su siervo. También pidió sal, pero no cualquier sal. Tenía que ser sal pura y limpia, sin mezclas ni contaminaciones. En aquella época, la sal era muy valiosa y se usaba no solo para dar sabor a la comida, sino también para conservar los alimentos y para ceremonias de purificación. Los hombres de la ciudad corrieron rápidamente a buscar exactamente lo que el profeta había pedido. Encontraron una vasija de barro nueva, recién hecha por el alfarero, que nunca había contenido agua ni comida. La llenaron con la sal más pura que pudieron conseguir en toda la ciudad. Cuando regresaron con la vasija y la sal, Eliseo la tomó en sus manos y se dirigió directamente hacia el manantial contaminado. Toda la gente de la ciudad lo siguió con expectativa y nerviosismo. Sus corazones latían fuerte porque sabían que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. El profeta se paró junto al manantial de donde brotaba el agua mala que había causado tantos problemas durante tanto tiempo. Sin ceremonias complicadas ni rituales largos, simplemente echó toda la sal de la vasija nueva directamente en el agua. En ese momento, según el versículo 21, Eliseo declaró con autoridad divina: «Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni esterilidad». No era Eliseo quien sanaba las aguas por su propio poder, sino Dios mismo quien actuaba a través de su siervo obediente. El milagro fue instantáneo y completo, como nos confirma el versículo 22. «Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo». El agua que había sido amarga, contaminada y mortal, se volvió dulce, pura y llena de vida en un solo momento. Después del milagro extraordinario en Jericó, Eliseo continuó su ministerio viajando por diferentes ciudades de Israel. Su fama como profeta poderoso se extendía rápidamente por toda la región y las noticias de sus obras sobrenaturales llegaban a lugares muy lejanos. En uno de sus viajes, Eliseo subía camino hacia Betel, la misma ciudad donde había estado con Elías durante su último recorrido juntos. Era un camino conocido, una ruta que había transitado muchas veces durante sus años de preparación al lado de su maestro. Mientras caminaba tranquilamente por el sendero, pensando tal vez en los recuerdos de tiempos pasados y en los planes de Dios para su futuro ministerio, algo muy desagradable interrumpió sus pensamientos pacíficos. Un grupo de muchachos jóvenes salió de la ciudad y comenzó a seguirlo por el camino. Al principio parecía que simplemente tenían curiosidad por ver al famoso profeta del que todos hablaban.
pero pronto quedó claro que sus intenciones no eran nada respetuosas ni apropiadas. Estos jóvenes comenzaron a burlarse del profeta de manera grosera y ofensiva, como nos cuenta Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23. Y subiendo él de allí a Betel, venían muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: «Calvo, sube, calvo, sube». La burla era cruel y despreciativa. Se estaban mofando de la apariencia física de Eliseo, gritándole «calvo» de manera insultante. Pero sus palabras tenían un significado mucho más profundo y peligroso. Al gritarle «sube», se estaban burlando también de la ascensión de Elías al cielo. Estos muchachos no eran niños pequeños e inocentes. La palabra que usa el texto bíblico indica que eran jóvenes adolescentes o adultos jóvenes, lo suficientemente grandes como para entender perfectamente lo que estaban haciendo. Su comportamiento era una falta de respeto total hacia Dios y hacia su ungido. No se trataba de una travesura infantil sin importancia. Era una rebelión directa contra la autoridad divina que representaba Eliseo. Estaban desafiando públicamente al profeta de Dios y, por extensión, estaban desafiando al mismo Dios de Israel. Eliseo se volvió hacia ellos y los miró con seriedad. El Espíritu de Dios le mostró que esta situación requería una respuesta firme y ejemplar. No podía permitir que la autoridad profética fuera menospreciada y ridiculizada de esta manera pública y ofensiva. Según el versículo 24, «Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová». No era una maldición personal movida por orgullo herido o venganza personal. Era un juicio divino pronunciado en el nombre del Señor contra la irreverencia y la rebelión. Inmediatamente después de esta maldición profética, sucedió algo terrible y sorprendente. El mismo versículo continúa: «Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos». Era la respuesta directa de Dios a la falta de respeto hacia su siervo ungido. En otra ocasión, mientras Eliseo ejercía su ministerio profético, una mujer desesperada llegó hasta él con lágrimas en los ojos y el corazón partido por la angustia. Era la viuda de uno de los hijos de los profetas, una mujer que había conocido tiempos mejores, pero que ahora enfrentaba la situación más difícil de su vida. Su esposo había sido un hombre piadoso, un seguidor fiel de los caminos de Dios, que había servido junto con otros profetas en las escuelas que dirigía Eliseo. Pero la muerte había llegado inesperadamente y la había dejado sola con sus 2 hijos pequeños y sin medios para sostenerse. La situación había empeorado tanto que ahora enfrentaba la pérdida total de su familia. Sus acreedores habían perdido la paciencia y estaban amenazando con tomar medidas drásticas e irreversibles que destrozarían completamente lo poco que le quedaba de esperanza. Con voz quebrada por el dolor y la desesperación, le explicó su terrible situación a Eliseo. Como nos cuenta Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: «Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos». La ley de aquella época permitía que las personas que no podían pagar sus deudas fueran vendidas como esclavos junto con sus familias para cubrir lo que debían. Era una práctica legal pero cruel que destruía familias enteras y condenaba a los hijos a una vida de servidumbre. Esta pobre mujer había agotado todas sus opciones. Había vendido todo lo que tenía de valor en su casa. Había pedido ayuda a familiares y amigos. Había buscado trabajo en todos los lugares posibles, pero nada había sido suficiente para pagar la enorme deuda que su esposo había dejado al morir. El corazón compasivo de Eliseo se conmovió profundamente al escuchar esta historia de dolor y desesperación. Pero antes de actuar, necesitaba saber exactamente con qué recursos contaba esta mujer para poder realizar el milagro que Dios tenía preparado. Le preguntó directamente sobre sus posesiones restantes, según el versículo 2. Y Eliseo le dijo: «¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa». Y ella dijo: «Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite». La respuesta de la mujer reveló la magnitud de su pobreza extrema. No tenía muebles, no tenía joyas, no tenía animales, no tenía granos guardados.
Absolutamente todo había sido vendido para tratar de pagar las deudas. Solo le quedaba una pequeña vasija con un poquito de aceite de oliva. Esa vasija diminuta con aceite era literalmente todo lo que poseía en el mundo. Era su última posesión, lo único que la separaba de la pobreza absoluta y completa. Pero precisamente esa pequeña cantidad de aceite se convertiría en la semilla del milagro más extraordinario. Al escuchar que la viuda tenía una pequeña vasija de aceite, los ojos de Eliseo se iluminaron con una esperanza divina. El Espíritu de Dios le estaba mostrando exactamente lo que debía hacer para resolver esta situación aparentemente imposible. Lo que parecía insignificante e insuficiente se convertiría en la clave de la liberación total. El profeta le dio instrucciones muy específicas que debía seguir al pie de la letra si quería ver el poder de Dios manifestarse en su vida de manera sobrenatural. No eran sugerencias opcionales, sino órdenes precisas que requerían fe y obediencia completa de parte de ella. Como nos relata Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 3. Y él le dijo: «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas». La primera instrucción era salir inmediatamente a pedir vasijas prestadas a todos sus vecinos, sin excepción. Tenía que ser vasijas completamente vacías, sin ningún contenido previo. No podían estar sucias ni tener residuos de otros líquidos. Y lo más importante de todo, no debía conformarse con pedir solo algunas vasijas. Tenía que pedir tantas como fuera posible, todas las que sus vecinos pudieran prestarle. La segunda instrucción era igualmente importante. Según el versículo 4, «Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte». Tenía que encerrarse con sus hijos en su casa sin permitir que nadie más presenciara lo que iba a suceder. Esta privacidad era necesaria para proteger el milagro de la curiosidad morbosa de los vecinos y para crear un ambiente de fe íntima entre la mujer, sus hijos y Dios. Los milagros más grandes suceden frecuentemente en la intimidad del hogar, lejos de las multitudes. La mujer obedeció exactamente todas las instrucciones que había recibido del profeta. Salió inmediatamente de su casa y comenzó a tocar puerta por puerta en todo su vecindario, explicando su necesidad urgente y pidiendo todas las vasijas vacías que pudieran prestarle. Sus vecinos, conociendo su situación desesperada y respetando la autoridad del profeta Eliseo, le prestaron generosamente todas las vasijas que tenían disponibles. Jarras grandes y pequeñas, cántaros de diferentes tamaños, recipientes de barro y de metal, todo lo que pudiera contener líquido. Cuando regresó a su casa con todas las vasijas prestadas, cerró cuidadosamente la puerta tras de sí y se encerró con sus 2 hijos. Tomó su pequeña vasija de aceite, la única posesión que le quedaba en el mundo, y comenzó a verter el aceite en la primera vasija vacía. Como nos cuenta el versículo 5. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Sus hijos le ayudaban trayéndole una vasija tras otra, mientras ella continuaba vertiendo aceite que parecía no tener fin. El aceite fluía milagrosamente sin parar. La pequeña vasija que contenía apenas unas gotas se había convertido en una fuente inagotable de aceite puro y precioso. Una vasija se llenaba completamente, luego otra y otra más, sin que el aceite original se acabara nunca. Según el versículo 6, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: «Tráeme aún otras vasijas». Y él dijo: «No hay más vasijas». Entonces cesó el aceite. El milagro continuó hasta que se llenaron absolutamente todas las vasijas que había conseguido prestadas. Durante sus viajes ministeriales por las ciudades de Israel, Eliseo llegó a un lugar llamado Sunem, una ciudad próspera, ubicada en una zona fértil y rica del país. Era un lugar conocido por la generosidad y hospitalidad de sus habitantes hacia los viajeros y visitantes. En esta ciudad vivía una mujer muy especial que tenía una posición social importante y respetada. No era una persona común y corriente, sino alguien que tenía influencia,
recursos económicos abundantes y un corazón genuinamente generoso hacia los siervos de Dios. Esta mujer notable tenía una sensibilidad espiritual excepcional que le permitía reconocer a las personas verdaderamente ungidas por Dios. Cuando vio a Eliseo por primera vez caminando por las calles de su ciudad, algo en su espíritu le dijo que este no era un profeta cualquiera. Como nos cuenta Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Su invitación no fue casual ni superficial. Lo invitó con insistencia, con un corazón genuinamente hospitalario que deseaba servir al hombre de Dios. No lo hizo una sola vez por cortesía, sino que estableció un patrón regular de hospitalidad cada vez que Eliseo pasaba por Sunem. La casa de esta mujer se convirtió en un lugar de refugio y descanso para el profeta durante sus viajes ministeriales. Cada vez que sus caminos lo llevaban por esa ciudad, sabía que podía contar con una comida caliente, un lugar cómodo para descansar y la compañía de personas que realmente apreciaban su ministerio. Esta hospitalidad constante no pasó desapercibida para el esposo de la mujer. Él también era un hombre piadoso que apreciaba el valor de servir a los siervos de Dios y que entendía la importancia de apoyar el ministerio profético con recursos materiales. La pareja comenzó a conversar sobre cómo podrían hacer algo aún más especial y permanente para bendecir al profeta Eliseo. No se conformaban con solo ofrecerle comida ocasional, sino que querían crear algo duradero que demostrara su respeto y aprecio genuino. Después de mucha conversación y planificación cuidadosa, tomaron una decisión extraordinaria que requería una inversión considerable de tiempo, dinero y esfuerzo. Como nos relata el versículo 9. Y ella dijo a su marido: «He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios». La mujer había discernido espiritualmente la verdadera naturaleza del ministerio de Eliseo. No lo veía simplemente como un visitante importante o como un líder religioso respetable. Lo reconocía como un auténtico varón santo de Dios, alguien que merecía el máximo honor y cuidado. Su propuesta fue práctica y generosa al mismo tiempo. Según el versículo 10, «Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él». Querían construir un cuarto especial exclusivamente para el profeta. Esta habitación no sería un espacio improvisado o temporal. Sería una construcción permanente, un pequeño aposento con paredes propias, completamente amueblado con todo lo necesario para la comodidad del hombre de Dios. Una cama para descansar, una mesa para comer y escribir, una silla para sentarse cómodamente y un candelero para tener luz durante las noches. La habitación especial fue construida exactamente como la mujer sunamita había planeado. Era un lugar hermoso, cómodo y tranquilo, donde Eliseo podía descansar, orar y preparar sus mensajes proféticos sin interrupciones ni molestias. Cada detalle había sido pensado con amor y consideración genuina. Eliseo estaba profundamente agradecido por esta generosidad extraordinaria. No era común encontrar personas con un corazón tan dispuesto a servir y honrar a los siervos de Dios con tanta dedicación y sacrificio personal. Esta hospitalidad excepcional no podía pasar sin reconocimiento ni recompensa divina. En una de sus estadías en este cuarto especial, el profeta llamó a su servidor Giesi y le pidió que fuera a buscar a la mujer sunamita. Tenía algo importante que discutir con ella, algo que venía directamente del corazón de Dios como respuesta a su fidelidad y generosidad. Cuando la mujer llegó y se presentó ante Eliseo, el profeta le habló a través de Giesi. Como nos cuenta Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 13. Y dijo él a Giesi: «Dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército?». Era una oferta increíble que mostraba la gratitud genuina del profeta.
Eliseo tenía conexiones importantes con el rey de Israel y con los líderes militares del país. Podía interceder por ella en asuntos políticos, legales o sociales que pudieran beneficiar a su familia de manera significativa. Pero la respuesta de la mujer reveló la pureza de sus motivaciones. Según el mismo versículo, y ella respondió: «Yo habito en paz en medio de mi pueblo». No había servido al profeta esperando favores políticos o beneficios materiales. Su hospitalidad había nacido de un corazón puro y desinteresado. Estaba completamente satisfecha con su vida actual. Tenía una buena relación con sus vecinos, vivía en armonía con su comunidad y no necesitaba intervención especial del gobierno ni del ejército. Su contentamiento y paz interior eran genuinos y admirables. Después de que la mujer se retiró, Eliseo siguió pensando en cómo podría recompensar tanta bondad y generosidad. Le preguntó a Giezi si había observado alguna necesidad particular en la vida de esta familia tan especial. Giezi, que había tenido oportunidad de observar la casa y conocer la situación familiar, le dio una información muy reveladora, como nos dice el versículo 14. Y Giezi respondió: «Ciertamente ella no tiene hijo, y su marido es viejo». Esta información cambió completamente la perspectiva de la situación. A pesar de toda su prosperidad material y su aparente satisfacción, había un dolor profundo y silencioso en el corazón de esta mujer. La esterilidad era considerada una gran tragedia en aquella cultura y tener un esposo ya anciano hacía que las posibilidades de tener hijos fueran prácticamente inexistentes. Eliseo llamó nuevamente a la mujer y le pidió que se acercara. Esta vez no habló a través de Giezi, sino que se dirigió directamente a ella con una profecía que cambiaría su vida para siempre. Según el versículo 16, «Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo». Y ella dijo: «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». Era una promesa específica, con fecha exacta, que tocaba el deseo más profundo y secreto de su corazón. La reacción de la mujer fue de incredulidad mezclada con dolor. Le suplicó al profeta que no jugara con sus sentimientos más íntimos. Había sufrido tanto por su esterilidad que no quería alimentar falsas esperanzas que solo traerían más sufrimiento si no se cumplían. A pesar de la incredulidad inicial de la mujer sunamita, la palabra profética que había salido de los labios de Eliseo no era una promesa vacía, ni un deseo humano expresado con buenas intenciones. Era una declaración directa del corazón de Dios, sellada con el poder del Altísimo y destinada a cumplirse exactamente como había sido pronunciada. Los meses fueron pasando lentamente después de aquella conversación extraordinaria en el cuarto especial que ella misma había construido para el profeta. Al principio, la mujer trató de no pensar demasiado en las palabras de Eliseo, protegiendo su corazón de la posibilidad de una desilusión devastadora. Pero gradualmente comenzó a notar cambios en su cuerpo que no podía ignorar ni explicar de otra manera. Los síntomas eran inconfundibles para una mujer que había deseado la maternidad durante tantos años sin éxito. Lo que parecía imposible estaba comenzando a suceder en su interior. La realización de que realmente estaba embarazada llenó su corazón de una mezcla indescriptible de asombro, gratitud y temor reverente hacia el poder de Dios manifestado a través de su siervo. No podía creer que el Señor hubiera escuchado el clamor silencioso de su corazón estéril. Cada día que pasaba confirmaba más la veracidad de la profecía de Eliseo. Su vientre crecía normalmente, su salud se mantenía excelente y todo indicaba que el embarazo progresaba sin complicaciones. Era como si Dios mismo estuviera supervisando personalmente cada detalle de esta gestación milagrosa. Su esposo, a pesar de su edad avanzada, se llenó de una alegría juvenil al saber que finalmente sería padre. Los vecinos y amigos de Súnem observaban con admiración y respeto renovado hacia esta pareja que había sido tan bendecida por el Dios de Israel a través del ministerio del profeta. Cuando llegó el momento del parto, todo transcurrió de manera natural y sin problemas, como nos confirma Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 17. Mas la mujer concibió
y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El timing de Dios fue perfecto y exacto. No se adelantó ni se atrasó ni siquiera un día de lo que el profeta había declarado. El bebé nació precisamente el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, demostrando la precisión absoluta de las palabras proféticas cuando vienen realmente de Dios. Era un niño varón, sano y hermoso, que llenó la casa de risas y alegría como nunca antes había experimentado esta familia. Los llantos del bebé eran música celestial para los oídos de una madre que había esperado este momento durante décadas de esterilidad y dolor silencioso. La mujer sunamita tomó a su hijo en sus brazos por primera vez y recordó las palabras exactas que Eliseo había pronunciado. «Abrazarás un hijo». Ahora entendía que no había sido una expresión poética o simbólica, sino una descripción literal de lo que estaba experimentando en ese momento glorioso. Su hogar se transformó completamente con la presencia de este niño prometido. Las habitaciones que antes estaban llenas de silencio, ahora resonaban con sonidos de vida nueva. La casa que había sido un lugar de servicio al profeta, ahora se había convertido también en un lugar donde Dios había manifestado su poder creativo y su fidelidad inquebrantable. El cumplimiento exacto de esta profecía fortaleció enormemente la fe de toda la familia y se convirtió en un testimonio poderoso para toda la ciudad de Sunem sobre el poder real del Dios de Israel y la autenticidad del ministerio profético de Eliseo. Los años habían pasado desde el nacimiento milagroso del hijo de la mujer sunamita, y el niño había crecido sano y fuerte. Era un muchacho alegre que llenaba la casa de risas. Sus padres lo amaban profundamente, sabiendo que era un regalo directo del cielo. Era época de siega, y el niño había pedido permiso para acompañar a su padre al campo. Quería ayudar en la cosecha y aprender sobre el trabajo. Su padre, complacido, accedió a llevarlo consigo. La mañana comenzó normal. El niño corría entre los segadores, observaba cómo cortaban el grano y hacía preguntas sobre el trabajo. Los trabajadores sonreían al ver su entusiasmo. Pero cuando el sol subió más alto y su calor se hizo intenso, algo terrible comenzó a suceder. De repente, el pequeño se llevó las manos a la cabeza y comenzó a gritar de dolor. Como nos cuenta Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 19. Y él dijo a su padre: «¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!». El dolor era tan intenso que el niño no podía mantenerse en pie. Sus gritos llenaron el campo y alarmaron a todos. Su padre, lleno de pánico, corrió hacia él. Sin perder tiempo, le gritó a un sirviente, y él dijo a un criado: «Llévalo a su madre». El sirviente tomó al niño y corrió hacia la casa. El pequeño seguía quejándose del dolor de cabeza y su condición empeoraba rápidamente. Cuando llegaron a la casa, la madre sunamita supo inmediatamente que algo estaba mal. Los gritos de dolor de su hijo llenaron su corazón de terror, pero trató de mantener la calma para ayudarlo. Tomó a su hijo en sus brazos con ternura, sintiéndolo arder de fiebre. Le habló con voz suave, tratando de calmarlo mientras buscaba aliviar su sufrimiento. Pero nada funcionaba. Se sentó meciéndolo como cuando era bebé, cantándole canciones que solían tranquilizarlo. Sus lágrimas caían sobre la cabeza febril de su hijo mientras oraba por un milagro. Las horas pasaron lentamente. El niño alternaba entre dolor intenso y momentos de calma que daban falsas esperanzas. Ella no se separó de él, sosteniéndolo contra su pecho. Pero según Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 20, y él lo tomó y lo trajo a su madre y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. El momento más temido de cualquier madre se hizo realidad. El silencio repentino fue más terrible que los gritos. El niño que había sido un regalo del cielo ahora yacía inmóvil en sus brazos. El dolor que atravesó su corazón era indescriptible. Pero en medio de su dolor, algo extraordinario comenzó en el corazón de esta mujer de fe. Recordó las palabras del profeta Eliseo. Recordó la fidelidad de Dios. Algo dentro de ella se negó a aceptar que esta tragedia fuera el final. En el momento más oscuro,
Cuando cualquiera habría comenzado los preparativos funerarios, la mujer sunamita hizo algo inesperado que reveló la profundidad de su fe. Con calma sobrenatural, levantó el cuerpo de su hijo y subió al aposento que había construido para Eliseo. Como nos relata Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. Esta acción estaba cargada de simbolismo profundo. Era como decir, el mismo poder que trajo vida a mi vientre puede traer vida a este cuerpo. No veía la muerte como el final, sino como un obstáculo temporal. Cerró la puerta como preservando algo sagrado. Después bajó y comenzó preparativos para un viaje urgente. Su plan era claro: encontrar a Eliseo. Llamó a su esposo. Según el versículo 22, «Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y vuelva». Su esposo, extrañado, preguntó la razón del viaje. Como dice el versículo 23, «¿Para qué vas a él hoy? No es nueva luna ni día de reposo». Pero su respuesta fue breve: «Paz». No explicó la tragedia, simplemente pidió confianza. Su fe era tan fuerte que prefería confiar en Dios antes que preocupar a su esposo. La mujer viajó con determinación hacia el Monte Carmelo, donde sabía que encontraría a Eliseo. Su corazón latía fuerte, no de miedo, sino de expectativa sobrenatural. Mientras se acercaba, sus ojos buscaban la figura del profeta. Finalmente lo vio a la distancia. Su corazón se aceleró de alivio y esperanza. Eliseo también la vio venir. Su experiencia le había enseñado a leer señales de angustia, como nos cuenta Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 25. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a Giesi su criado: «He aquí la sunamita». Eliseo envió a Giesi para averiguar qué pasaba. Según el versículo 26, «Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo?» Y ella dijo: «Bien». Su respuesta fue sorprendente. «Bien». No explicó la tragedia, no mencionó la muerte de su hijo. Era una declaración de fe. Creía que todo estaría bien una vez que hablara con el profeta. Cuando llegó hasta Eliseo, toda su compostura se desplomó. La presencia del profeta fue como una válvula que liberó toda su angustia acumulada. Se arrojó a los pies de Eliseo en súplica desesperada, como cuenta Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 27. Y cuando vino al varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Se aferró como quien se ahoga, se aferra a una tabla de salvación. Giesi quiso apartarla, pero Eliseo lo detuvo. «Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado». Era extraño que Eliseo no supiera qué pasaba. Generalmente Dios le mostraba las situaciones antes, pero esta vez había mantenido oculta la información. Finalmente, con lágrimas y voz quebrada, comenzó a hablar. Como dice el versículo 28, «Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no me engañases?». Le recordó que nunca había pedido un hijo. Había estado contenta sin hijos hasta que él le prometió algo que cambió sus expectativas. También le recordó que había pedido que no la engañara con falsas esperanzas. Su reclamo no era contra Dios, sino expresión de dolor. Se sentía como si le hubieran dado el cielo para después quitárselo. Era el grito de una madre con el corazón destrozado. Eliseo escuchó con compasión total. Ahora entendía la crisis que había traído a esta mujer con tanta urgencia. Eliseo supo que tenía que actuar rápidamente. Decidió enviar a Giesi con su báculo profético, creyendo que este objeto sagrado podría realizar el milagro, como cuenta Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Entonces dijo él a Giesi: «Ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño». Las instrucciones eran urgentes: prepararse para viaje rápido, no detenerse por nada, y poner el báculo sobre el rostro del niño muerto.
Pero la mujer no estaba satisfecha. Su fe estaba en la persona del profeta, no en objetos. Según el versículo 30, y dijo la madre del niño: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Era un juramento solemne de determinación absoluta. Quería que el profeta viniera personalmente. Eliseo accedió. Entonces él se levantó y la siguió. Giesi llegó primero y siguió las instrucciones. Como dice el versículo 31, y Giesi pasó delante de ellos, y puso el báculo sobre el rostro del niño, mas no tenía voz ni sentido. El ritual no funcionó, no hubo señal de vida. Cuando Eliseo llegó, Giesi reportó: «El niño no despertó». Era evidente que se necesitaba algo más. Eliseo entendió que este caso requería intervención personal directa. Entró en la casa y subió a la habitación donde estaba el cuerpo. Como cuenta Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. La realidad era indiscutible. El niño estaba muerto. Según el versículo 33, entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos. Aseguró privacidad completa para lo que iba a suceder. Primero oró, y oró a Jehová. Era una súplica desesperada al único con poder sobre la vida y la muerte. Después hizo algo extraordinario. Después subió y se echó sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos de él. Era contacto completo, como transfiriendo su vida al cuerpo sin vida. Puso su boca sobre la del niño, sus ojos sobre los ojos del pequeño, sus manos sobre las manos diminutas. Este acto requería fe extraordinaria. Eliseo ponía en juego su reputación y ministerio, pero su fe en Dios era mayor que cualquier temor al fracaso. Mientras Eliseo permanecía sobre el niño, algo extraordinario comenzó a suceder. Como relata Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 34. Y se tendió sobre el niño, y el cuerpo del niño entró en calor. El primer signo fue el regreso del calor corporal. Era manifestación del poder divino operando en el interior del niño muerto. Según el versículo 35, volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente. Eliseo caminó por la casa, luego regresó y se echó sobre el niño otra vez. Cada contacto transmitía más vida, más poder divino. Eliseo era conductor de vida divina hacia el niño. Entonces sucedió el momento culminante. Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Los estornudos indicaban que los pulmones funcionaban. Fueron 7, número de perfección en la Escritura. El niño abrió los ojos que su madre había visto cerrarse para siempre. Ahora se abrían llenos de vida y conciencia total. Eliseo llamó a Giesi. Llama a esta sunamita, según el versículo 37. Y luego que ella entró, él le dijo: «Toma tu hijo». La madre se postró ante Eliseo en adoración, reconociendo el poder de Dios. Luego tomó a su hijo en sus brazos, sintiendo otra vez su calor, su respiración, la vida en sus ojos. Era el mismo niño que había muerto, ahora completamente vivo, restaurado por el poder sobrenatural de Dios a través de Eliseo. Los años fueron pasando y el ministerio de Eliseo continuaba con poder y autoridad por toda la tierra de Israel. Su fama como profeta verdadero de Dios se había extendido desde las montañas del norte hasta los desiertos del sur, y las personas viajaban grandes distancias para buscar su consejo y experimentar el poder sobrenatural que operaba a través de él. Durante una época particularmente difícil de hambre que azotaba severamente la región, cuando los cultivos habían fallado y la comida escaseaba terriblemente en todo el territorio, un hombre apareció en el lugar donde se encontraba Eliseo. Este visitante había hecho un largo viaje llevando consigo una ofrenda especial para el profeta de Dios. El hombre venía desde Baal Salisa, una región conocida por sus campos fértiles, y traía en sus alforjas lo mejor que había podido conseguir en esos tiempos de escasez. Era una ofrenda de primicias, el primer fruto de su cosecha,
algo que se consideraba sagrado y que tradicionalmente se ofrecía a Dios a través de sus siervos, como nos cuenta Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa y trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. La ofrenda consistía en 20 panes de cebada recién horneados y espigas de trigo nuevo que aún conservaban su frescura. En tiempos normales, esta cantidad habría sido considerada generosa para una familia pequeña, pero la situación que enfrentaba Eliseo era muy diferente. Alrededor del profeta se habían reunido aproximadamente 100 hombres hambrientos. Eran discípulos, seguidores y personas necesitadas que habían venido buscando alimento y dirección espiritual. La matemática era simple e imposible. 20 panes para 100 personas significaba que cada persona recibiría apenas una pequeña porción. El sirviente de Eliseo, al ver la disparidad obvia entre la cantidad de comida disponible y el número de personas presentes, expresó su preocupación con una pregunta llena de lógica humana. Según el versículo 43, y su sirviente le respondió: ¿cómo podré yo poner esto delante de 100 hombres? Era una pregunta completamente razonable desde cualquier perspectiva natural. El sirviente podía contar los panes, podía contar a los hombres, y los números simplemente no cuadraban. Parecía casi cruel ofrecer tan poca comida a tantas personas hambrientas. Pero Eliseo no estaba operando desde una perspectiva meramente humana. Con una autoridad que no admitía discusión y una confianza que desafiaba toda lógica natural, repitió su orden original, añadiendo una promesa profética. Él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así dice Jehová: comerán y sobrará. Como nos relata el versículo 44, entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. El milagro se cumplió exactamente como Dios había prometido a través de su profeta. En las tierras lejanas de Siria vivía un hombre cuya historia llegaría a ser una de las más extraordinarias de todo el Antiguo Testamento. Su nombre era Naamán y ocupaba una posición de gran prestigio y poder en el ejército sirio como comandante en jefe de todas las fuerzas militares del reino. Naamán era un guerrero respetado y temido, un estratega militar brillante que había llevado a Siria a numerosas victorias contra sus enemigos. Su valor en el campo de batalla era legendario y su lealtad al rey era incuestionable. Era exactamente el tipo de hombre que cualquier rey desearía tener liderando sus ejércitos. Pero a pesar de toda su gloria militar y su posición privilegiada en la sociedad, Naamán cargaba con una terrible maldición personal que ensombrecía todos sus logros. Como nos relata Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. La lepra en aquellos tiempos no era simplemente una enfermedad, sino una sentencia de muerte social y espiritual. Los leprosos eran considerados inmundos, apartados de la sociedad y condenados a vivir en aislamiento hasta que la enfermedad finalmente consumiera sus cuerpos. Pero Dios tenía un plan extraordinario que comenzaría a desarrollarse a través de la persona más inesperada, una pequeña niña israelita que había sido capturada durante una de las incursiones militares sirias y que ahora servía como esclava en la casa de Naamán. Esta niña había observado el sufrimiento de su amo con compasión genuina. A pesar de ser prisionera de guerra, había mantenido viva su fe en el Dios de Israel y su conocimiento sobre el profeta Eliseo. Como nos cuenta el versículo 3, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Las palabras de esta pequeña esclava cayeron como semillas de esperanza en el corazón desesperado de la familia de Naamán.
el rey de Siria escribió una carta oficial al rey de Israel, solicitando que Naamán fuera sanado. Según el versículo 6, llevó también carta para el rey de Israel, que decía así: Cuando llegue a ti esta carta, sabe que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel recibió esta carta, su reacción fue de pánico total, como nos dice el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Pero cuando Eliseo escuchó sobre la crisis, inmediatamente envió un mensaje al rey. Según el versículo 8. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán llegó con toda su comitiva hasta la casa de Eliseo, esperando recibir un tratamiento especial acorde con su posición. Pero como nos dice el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Naamán se enojó por la simplicidad de la instrucción y porque Eliseo no salió personalmente a recibirlo. Pero sus siervos lo convencieron de obedecer. Según el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Después de que Naamán fue completamente sanado de su lepra, su corazón se llenó de una gratitud tan profunda que no podía contenerla. El poderoso general sirio había experimentado no solo la sanidad física, sino también una transformación espiritual que lo había llevado a reconocer al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Movido por esta gratitud abrumadora, Naamán regresó hasta donde estaba Eliseo, llevando consigo una caravana cargada de tesoros como expresión de su agradecimiento. Como nos cuenta Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. La oferta de Naamán era extraordinariamente generosa. Consistía en cantidades enormes de plata, oro y vestiduras finas que representaban una fortuna considerable. Para cualquier persona normal, habría sido imposible rechazar semejante regalo, especialmente considerando que había sido ofrecido con un corazón sincero y agradecido. Pero Eliseo, guiado por principios más altos que el beneficio material, rechazó categóricamente todos los regalos, como nos relata el versículo 16. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo recibiré. Y le instaba que recibiese alguna cosa, pero él no quiso. Esta negativa era una declaración clara de que los milagros de Dios no se vendían, que el poder divino no tenía precio monetario y que su ministerio no estaba motivado por ganancias materiales. Pero había alguien que había observado toda esta transacción con ojos muy diferentes. Giezi, el sirviente personal de Eliseo, había visto la riqueza que Naamán había ofrecido y no podía entender por qué su maestro había rechazado tanta abundancia. Como nos cuenta el versículo 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. La justificación que Giezi creó en su mente era típica de alguien que está a punto de hacer algo que sabe que está mal. Se convenció a sí mismo de que su maestro había cometido un error al rechazar los regalos y que él tenía el derecho de corregir esa equivocación. Sin perder tiempo, Giezi salió corriendo tras la caravana de Naamán. Cuando Naamán lo vio, inmediatamente detuvo su caravana para recibirlo. Como nos dice el versículo 21, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo:
¿Va todo bien? Giesi entonces ejecutó su plan inventando una historia completamente falsa, según el versículo 22, y él dijo, bien. Mi Señor me envía a decir, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán respondió con generosidad que excedió lo que Giesi había pedido, como nos cuenta el versículo 23. Y Naamán dijo, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Cuando Giesi regresó, Eliseo lo confrontó con conocimiento sobrenatural de lo que había hecho. Según el versículo 26, él le dijo, ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro para recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. El castigo fue inmediato y apropiado, como nos relata el versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. En los últimos años del ministerio de Eliseo, las escuelas de profetas que él dirigía habían crecido considerablemente en número y en importancia. Estos centros de enseñanza espiritual se habían convertido en lugares donde jóvenes dedicados venían a aprender los caminos de Dios bajo la dirección del gran profeta. Una de estas comunidades proféticas había crecido tanto que su lugar de reunión se había vuelto demasiado pequeño para acomodar a todos los estudiantes y profesores. La situación era incómoda y limitaba las actividades de enseñanza y adoración que eran esenciales para su formación espiritual. Los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo con una propuesta práctica para resolver su problema de espacio, como nos cuenta Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, «He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho». Su diagnóstico era correcto y su preocupación legítima. Necesitaban un espacio más amplio donde pudieran desarrollar adecuadamente sus actividades educativas y espirituales. La solución que propusieron era sensata y práctica. Según el versículo 2, «Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagámonos allí lugar en que habitemos». Y él dijo, «Andad». Su plan era ir al río Jordán, donde abundaban los árboles apropiados para la construcción, cortar la madera necesaria y construir ellos mismos un nuevo edificio más espacioso. Eliseo aprobó inmediatamente el proyecto, reconociendo tanto la necesidad como la sabiduría de la propuesta. Los jóvenes profetas tenían una petición adicional que revelaba el profundo respeto que sentían por su maestro. Como continúa el versículo 3, y dijo uno, «Te rogamos que vengas con tus siervos». Y él respondió, «Yo iré». El grupo viajó hasta las orillas del río Jordán, donde encontraron exactamente lo que necesitaban. El trabajo comenzó inmediatamente, con cada hombre seleccionando y cortando los árboles que necesitaría para su parte del proyecto. El ambiente era alegre y productivo, pero en medio de esta atmósfera positiva, ocurrió un accidente que transformó la alegría en consternación. Como nos relata el versículo 5, «Y aconteció que derribando uno un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, «Ah, Señor mío, era prestada». El hierro del hacha se había desprendido del mango y había caído directamente al río. Este no era simplemente un inconveniente menor. Para un hombre joven y probablemente pobre, perder un hacha era un desastre económico significativo, especialmente porque era prestada. En aquella época, las herramientas de hierro eran costosas y no fáciles de reemplazar. Para los hijos de los profetas, que generalmente vivían de manera muy sencilla, el costo de reemplazar un hacha representaba una carga financiera casi imposible de asumir. Eliseo, movido por compasión hacia su discípulo angustiado, se acercó al borde del río para evaluar la situación. Como nos cuenta el versículo 6, «Y el varón de Dios dijo, ¿dónde cayó?». Y él
le mostró el lugar. La pregunta del profeta era práctica y directa. Necesitaba saber la ubicación exacta donde había caído el hierro para poder actuar apropiadamente. El joven señaló cuidadosamente el lugar donde había visto desaparecer su herramienta bajo las aguas del Jordán. Entonces Eliseo realizó una acción simple pero llena de fe. Según el versículo 7, entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: «Álzalo», y él extendió la mano y lo tomó. El milagro desafió completamente las leyes naturales de la física. El metal pesado flotó sobrenaturalmente hasta la superficie del agua, permitiendo que el joven pudiera recuperar su herramienta prestada y continuar con su trabajo sin la carga de una deuda imposible de pagar. Durante los últimos años del ministerio de Eliseo, las tensiones políticas entre Israel y Siria se habían intensificado considerablemente. El rey de Siria, motivado por ambiciones territoriales y estratégicas, había comenzado a planificar ataques sorpresa contra diversas ciudades israelitas, esperando conquistar territorio sin enfrentar la resistencia de un ejército preparado. Estas operaciones militares estaban diseñadas para ser completamente secretas. Los planes se discutían únicamente entre el rey sirio y sus generales más confiables, en reuniones privadas donde se seleccionaban cuidadosamente los objetivos y se coordinaban los movimientos de las tropas, como nos cuenta Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y, consultando con sus siervos, dijo: «En tal y tal lugar estará mi campamento». La estrategia parecía perfecta desde una perspectiva militar humana. Si podían mantener sus intenciones en secreto hasta el último momento, podrían atacar ciudades desprevenidas y lograr victorias rápidas con mínimas pérdidas. Pero había un factor que el rey de Siria no había considerado: el profeta Eliseo y su conexión directa con el Dios de Israel, quien conocía todos los planes secretos antes de que fueran ejecutados. Cada vez que el rey sirio finalizaba sus planes militares secretos, algo extraordinario sucedía en el palacio israelita. El rey de Israel recibía información detallada y precisa sobre exactamente lo que sus enemigos estaban planeando. Como nos relata el versículo 9, entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: «Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí». Los mensajes de Eliseo eran específicos y urgentes. No eran advertencias vagas sobre posibles peligros, sino información precisa sobre ubicaciones exactas y movimientos militares concretos. Esta información permitía al rey de Israel tomar medidas preventivas efectivas. El resultado de estas revelaciones proféticas era que cada vez que las fuerzas sirias llegaban a ejecutar sus ataques sorpresa, encontraban que los israelitas ya estaban preparados y en posición defensiva. Según el versículo 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, y así lo hizo una y otra vez, de tal manera que se guardó de estar allí. Este patrón se repitió múltiples veces, con cada plan sirio siendo frustrado por la intervención profética. La frustración del rey de Siria creció exponencialmente con cada fracaso. Como nos cuenta el versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo: ¿No me declararéis vosotros? ¿Quién de los nuestros es del rey de Israel? La paranoia y desconfianza comenzaron a infectar el liderazgo sirio. El rey convocó a sus oficiales más cercanos, sospechando que uno de ellos estaba traicionando los secretos militares. Pero uno de sus siervos tenía una explicación que era aún más perturbadora que la traición. Como nos dice el versículo 12, entonces uno de los siervos dijo: «No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta». La respuesta del rey fue inmediata y decisiva. Según el versículo 13, y él dijo: «Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderle». Y le fue dicho: «He aquí él está en Dotán».
Cuando el rey de Siria recibió la información de que Eliseo se encontraba en la ciudad de Dotán, inmediatamente ordenó una operación militar masiva para capturar al profeta que había estado frustrando todos sus planes de guerra. No era una misión que tomara a la ligera. Reconocía que enfrentaba a alguien con poder sobrenatural. La respuesta militar fue abrumadora y desproporcionada para capturar a una sola persona. Como nos cuenta Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Un ejército completo, incluyendo caballería y carros de guerra, rodeó completamente la pequeña ciudad de Dotán durante las horas de la noche. Era una demostración de fuerza que revelaba tanto el temor como la determinación del rey sirio. Al amanecer, cuando el criado de Eliseo salió temprano y vio el espectáculo aterrador que rodeaba la ciudad, su reacción fue de pánico total. Como nos relata el versículo 15, «Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». El grito desesperado del sirviente reflejaba lo que cualquier persona sensata sentiría en esa situación. Estaban completamente rodeados por fuerzas enemigas superiores, sin posibilidad aparente de escape o resistencia. Pero Eliseo respondió con una calma que solo podía venir de alguien que veía la realidad desde una perspectiva completamente diferente. Según el versículo 16, él le dijo, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Para demostrar la verdad de sus palabras, Eliseo oró pidiendo que los ojos espirituales de su sirviente fueran abiertos. Como nos cuenta el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La revelación fue espectacular. El sirviente pudo ver que las montañas estaban llenas de un ejército celestial, caballos y carros de fuego que representaban las fuerzas angelicales de Dios posicionadas para proteger a su profeta. Cuando las fuerzas sirias comenzaron su avance, Eliseo tomó una acción que cambiaría completamente el curso de los eventos. Como nos relata el versículo 18, «Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová, y dijo, «Te ruego que hieras a esta gente con ceguera», y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. El milagro fue instantáneo y completo. Todo el ejército sirio fue golpeado con una ceguera sobrenatural que los dejó completamente desorientados e indefensos. En esta condición de vulnerabilidad, Eliseo se acercó a las tropas enemigas ciegas y les ofreció su ayuda. Según el versículo 19, después les dijo Eliseo, «No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis». Y los guió a Samaria. Con fe extraordinaria, Eliseo personalmente guió al ejército enemigo ciego directamente hasta Samaria, la capital de Israel. Una vez que llegaron y estuvieron rodeados por las fuerzas israelitas, Eliseo oró nuevamente. Como nos cuenta el versículo 20, «Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos, para que vean». Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Los años del intenso ministerio profético habían pasado, y Eliseo, que había servido fielmente como profeta de Dios durante décadas, realizando milagros extraordinarios y guiando al pueblo de Israel, finalmente llegó al final de su vida terrenal. Su cuerpo, que había sido instrumento de tantos milagros sobrenaturales, ahora enfrentaba la fragilidad y limitación humana. Como nos cuenta Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Era una enfermedad terminal que marcaba el final de una era en la historia profética de Israel. El hombre que había resucitado muertos, sanado leprosos y multiplicado alimentos,
ahora se enfrentaba a su propia mortalidad. La noticia de la enfermedad del profeta llegó hasta el palacio real, causando gran alarma y tristeza en todo el reino. El rey Joás de Israel, reconociendo la importancia crucial que Eliseo había tenido para la seguridad y prosperidad de la nación durante tantos años, descendió personalmente para visitarlo en su lecho de enfermo. La escena del encuentro final entre el rey y el profeta moribundo fue profundamente emotiva y significativa. Como continúa el mismo versículo, y descendió a él Joás rey de Israel, y lloró sobre su rostro, y dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Las palabras del rey eran exactamente las mismas que Eliseo había gritado cuando vio a Elías ser llevado al cielo años atrás. Era un reconocimiento profundo de que Eliseo había sido para Israel lo que Elías había sido antes, la verdadera fortaleza y protección de la nación, más valiosa que todos los ejércitos y carros de guerra combinados. El título Carro de Israel y su gente de a caballo no era simplemente una expresión poética de respeto. Era una declaración de que el profeta había sido la verdadera defensa estratégica de Israel, más poderosa que cualquier fuerza militar convencional. A través de sus revelaciones proféticas, sus milagros y su intercesión, había protegido al pueblo de manera sobrenatural. En sus últimos momentos de vida, Eliseo demostró que su corazón seguía ardiendo con pasión por el bienestar de Israel. Aunque estaba muriendo, aún tenía una palabra profética final para su pueblo y su rey, demostrando que hasta el final mantuvo su llamado y responsabilidad profética. El profeta murió y fue sepultado, marcando el fin de uno de los ministerios más poderosos y extraordinarios en toda la historia bíblica. Su legado de milagros, sanidades y liberaciones quedaría grabado para siempre en la memoria del pueblo de Israel como testimonio del poder ilimitado de Dios. Tiempo después de la muerte de Eliseo, cuando ya había sido sepultado y su tumba se había convertido en un lugar conocido en la región, ocurrió un evento que demostró de manera extraordinaria que el poder de Dios que había operado a través del profeta permanecía incluso después de su partida física de este mundo. Como nos cuenta Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Las bandas de moabitas eran grupos de salteadores y guerrilleros que frecuentemente invadían territorio israelita para saquear propiedades, robar ganado y crear problemas a las comunidades pacíficas. Estas incursiones eran comunes durante ciertas épocas del año y representaban una amenaza constante para la seguridad de los habitantes. En una de estas ocasiones de invasión moabita, coincidió que algunas personas estaban realizando una ceremonia funeraria, llevando a enterrar a un hombre que había muerto. Los funerales en aquella época eran eventos comunitarios importantes que requerían tiempo y ceremonial apropiado para honrar al difunto. La situación se volvió súbitamente peligrosa cuando estas bandas armadas de moabitas aparecieron inesperadamente en la región durante la ceremonia funeraria. Los que llevaban el cadáver se encontraron en una situación de emergencia que requería acción inmediata para salvar sus propias vidas y escapar de los invasores. Como nos relata el versículo 21, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. En su pánico justificado por escapar de los moabitas armados, los dolientes tomaron la decisión desesperada de arrojar rápidamente el cuerpo del difunto en la tumba más cercana que encontraron, que resultó ser precisamente el sepulcro donde habían enterrado al profeta Eliseo tiempo atrás. No era una decisión planificada ni un acto de fe consciente. Era simplemente una reacción de supervivencia en un momento de crisis, donde lo más importante era deshacerse del peso del cadáver para poder huir más rápidamente de los enemigos que se acercaban. Lo que sucedió a continuación fue completamente inesperado, sobrenatural y extraordinario. El mismo versículo continúa relatando el milagro. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies.
El contacto del cadáver con los huesos del profeta muerto produjo una resurrección instantánea y completa. El hombre que había estado completamente muerto, sin vida ni esperanza, súbitamente revivió con toda su vitalidad, se incorporó por sus propios medios y se puso de pie, completamente vivo y restaurado a la existencia. Este milagro final y póstumo demostró de manera irrefutable que el poder de Dios que había operado a través de Eliseo durante toda su vida terrenal era tan extraordinario y permanente que continuaba manifestándose incluso en sus restos mortales, capaz de impartir vida sobrenatural a los muertos que los tocaran. La resurrección después de la muerte del profeta se convirtió en el testimonio más poderoso de que el poder divino trasciende la muerte física y que la unción de Dios sobre sus siervos fieles puede permanecer como legado eterno de bendición para las generaciones futuras. Este último milagro también confirmó de manera definitiva que Eliseo había recibido verdaderamente la doble porción del espíritu de Elías que había pedido años atrás junto al río Jordán. Mientras que Elías había resucitado a un muerto durante su vida, Eliseo no solo había hecho lo mismo, sino que su poder para dar vida continuó operando incluso después de su propia muerte. La historia se extendió rápidamente por toda la región, convirtiéndose en un testimonio permanente del poder sobrenatural de Dios y de la autenticidad del ministerio profético de Eliseo. Las personas que habían conocido al profeta recordaron todos sus milagros anteriores con renovado asombro y reverencia. El sepulcro de Eliseo se convirtió en un lugar de memoria y testimonio para las generaciones futuras. Cada vez que alguien pasaba cerca de esa tumba, recordaba no solo los extraordinarios milagros que el profeta había realizado en vida, sino también este último y sorprendente milagro que había ocurrido después de su muerte. Este evento final cerró de manera gloriosa el ministerio más poderoso de milagros registrado en todo el Antiguo Testamento. Eliseo había comenzado su ministerio pidiendo una doble porción del espíritu de Elías y terminó demostrando que efectivamente había recibido un poder que superaba incluso las barreras de la muerte física. La historia del profeta Eliseo quedó grabada para siempre como testimonio de que cuando una persona se consagra completamente a Dios y camina en obediencia total a su voluntad, el poder divino puede manifestarse de maneras que trascienden toda comprensión humana y continúan impactando vidas mucho después de que el siervo fiel haya partido de esta tierra. ¿Te impactó esta increíble historia del profeta que resucitó a un muerto, incluso después de haber muerto? Si este video bendijo tu vida y fortaleció tu fe, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias bíblicas que transformarán tu perspectiva de lo que Dios puede hacer en tu vida. Comparte este video con tu familia y amigos para que ellos también puedan conocer el poder extraordinario de Dios manifestado a través de sus siervos fieles. Tu compartir puede ser el instrumento que Dios use para fortalecer la fe de alguien que necesita un milagro hoy. Hasta la próxima historia bíblica que cambiará tu vida.